Seguimos en conversación con José Manuel Villegas, que es vicepresidente de Ciudadanos y diputado de Ciudadanos por Barcelona. Luego, por cierto, en tanto que diputado por Barcelona, le preguntaremos algunas cosas de Cataluña también, porque hay mucho que comentar ahí. Pero empezamos, si le parece, por estas declaraciones. Ya lo comentábamos antes en el saludo, bueno, la oferta de Rajoy, que muchos se han centrado en el PSOE, pero lo cierto y verdad es que menciona antes a Ciudadanos. Un gran pacto con Ciudadanos y Partido Socialista para gobernar con tranquilidad, con más tranquilidad, dice Mariano Rajoy. Seguimos escuchando, y por eso le quiero preguntar ahora, porque es una novedad en nuestra conversación, no una novedad ni mucho menos en los últimos días. Pedro Sánchez dice, Rajoy sigue hablando de sillones y no de contenido, y no de cosas concretas. Por tanto, mientras esto sea así, nos vamos a sentarnos a hablar con él. Por tanto, sigue el PSOE sin querer hablar demasiado con Rajoy. ¿Cree que todos tienen que poner, también Ciudadanos, un poco más de su parte, por lo menos para dialogar, por lo menos para sentarse? Seguro que sí, que hay que hacer esfuerzos, por lo menos para abrir esos cauces de diálogo que ahora están cerrados, y nosotros insistimos en ello. Vamos a intentar, por lo menos, abrir un espacio de diálogo con el PP y otro espacio de diálogo con el Partido Socialista, ya que parece que de momento es difícil que se sienten sentarnos los tres en la misma mesa. Pero sin duda hay que hacer ese esfuerzo, porque es que no vemos otra, a no ser que alguien esté pensando que la mejor solución son las elecciones anticipadas. Pero los que creemos que las elecciones anticipadas serían un fracaso de todos nosotros, de todos los que hemos sido elegidos en las últimas, pues creemos que no tenemos otra que intentar el acuerdo. Intentar el acuerdo solo se consigue sentándose y hablando, y eso a día de hoy, y aunque parezca mentira, después de todo el tiempo que ha pasado, aún no se ha producido. Creo que entre ninguna de las fuerzas, de las cuatro fuerzas, digamos, mayoritarias en las últimas elecciones, ni nosotros con el PP, ni nosotros con el PSOE, pero es que parece que tampoco el PSOE con Podemos siquiera ha empezado a hablar, ¿no? Y esa falta de diálogo, yo creo, a nosotros es lo que más nos sorprende de toda esta situación. El único acuerdo hasta ahora que hemos visto es el de la mesa del Congreso. Sí. Un acuerdo, hasta donde sabemos, propiciado por Ciudadanos, que fue capaz de reunirse por un lado con el Partido Socialista, por otro lado con el Partido Popular. ¿Es esa la vía? Es decir, ¿es Ciudadanos quien tiene la llave para desbloquear esta situación en la que nadie quiere hablar con nadie? Pues no lo sé, nosotros lo vamos a intentar. Efectivamente, para la mesa del Congreso pues se dio una cosa curiosa que a nosotros en su momento también nos sorprendió, que es que hablamos con el Partido Socialista por un lado, con el Partido Popular por otro, pero no querían sentarse los tres ni llegar a un acuerdo a tres partes. Entonces, al final, lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con el Partido Popular y a un acuerdo con el Partido Socialista que era el mismo. Y lo que negaban que fuera tres, pues bueno, llámenle como quieran, pero era el mismo con los dos, y fue lo que al final se concretó en esa mesa, y nosotros creemos que fue la forma de desbloquear la situación. No sé si para la presidencia del Gobierno vale esa fórmula, pero lo que está claro es que nosotros vamos a seguir intentando, vamos a seguir propiciando que haya esas áreas, esas zonas de diálogo, porque creemos, es nuestra receta, nuestra sensación, que no hay otra, insisto, que los tres partidos que creemos que tenemos cosas en común, pues desde el respeto a la ley, a la Constitución, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a los compromisos que España tiene con sus socios europeos, la defensa del europeísmo, la defensa del euro. Yo creo que esos son políticas, son principios que tenemos en común con el Partido Popular, como en el Partido Socialista, y ellos entre sí, que por lo tanto, en ese ámbito, creemos que se debe intentar buscar un acuerdo que desbloquee esta situación. También es verdad que, por un lado, les piden los nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, a los tradicionales que se sienten a hablar, por lo menos hablar, pero por otra parte los partidos nuevos, Ciudadanos y Podemos, pues son los nuevos enemigos íntimos. No quieren ir juntos ni a la esquina. ¿Por qué? No, nosotros enemigos en absoluto, y yo creo que con Podemos nos sentaremos, y seguro que si esta legislatura arranca, pues llegaremos a acuerdos sobre temas de regeneración democrática o sobre temas de ley electoral, como hemos llegado en Murcia, pero un acuerdo de gobierno en esta fase en la que lo que se está hablando es de acuerdos de gobierno con un partido que no está, digamos, en ese consenso, en esas ideas que he expresado antes, que pone en duda pues la unidad territorial, defendiendo referéndums separatistas en Cataluña, en Galicia o en otros sitios, que pone en cuestión que España cumpla con sus acuerdos con sus socios y pone en cuestión si hay que pagar o no la deuda, que vota
en el Parlamento Europeo a favor de establecer mecanismos para que los países se puedan descolgar del euro. Nosotros, con esas diferencias tan fundamentales, no vamos a pactar un acuerdo de gobierno. Yo creo que eso está clarísimo. Otra cosa, insisto, es que si la legislatura se inicia, pues seguro que podremos acordar con ellos cosas puntuales, pues eso, desde la ley electoral a medidas anticorrupción, etcétera, etcétera. Hay una polémica que yo no sé calibrar cómo o cuánto de importante es, pero que ha suscitado mucha polémica, que es la ubicación en el hemiciclo del grupo Podemos. Fruto, por cierto, del acuerdo entre Partido Socialista y Ciudadanos. Bueno, de un consenso mucho más amplio que eso. Pues explíquenos qué ha pasado ahí, porque como Pachi López contó una cosa, luego Cía Villalobos contó otra, luego parece que ya la versión es única, pero en todo caso el cabreo de Podemos sigue siendo el mismo. Sí. Primero, yo lo que quiero, porque se ha hablado de los que están en el gallinero, los que no están en el gallinero, yo quiero, por un lado, defender la dignidad de todos los escaños, porque todos los partidos tenemos diputados sentados en las últimas filas y en la última fila. Y a ver si los diputados que yo tengo en la última fila van a pensar que son menos que los que tengo colocados en otra parte del hemiciclo. Y por lo tanto, defender eso. Todos los partidos, digamos los grupos grandes, tenemos diputados en las últimas filas del hemiciclo. Entonces eso yo creo que no se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es si el escaño del señor Iglesias está en la primera fila, en la segunda o en la tercera. Esa es la discusión. ¿Cómo se llega a ese acuerdo? Nosotros queríamos estar pues en la zona que estamos, queríamos, si hubiera podido ser, tener la primera fila del quesito central, no pudo ser, tenemos 2 diputados al lado. Que esos diputados fueran del PNV o fueran de otro partido, nosotros en esa conversación no estuvimos. No hablamos con el PNV, no hemos hablado con Democracia y Libertad. Nosotros se hizo una propuesta que no era la que nosotros habíamos planteado, pero que más o menos se acercaba. No teníamos la primera fila entera, teníamos toda menos 2 escaños, y que en esos 2 estuviera Podemos o estuviera el PNV no era cosa nuestra, y como más o menos era una propuesta que satisfacía lo que habíamos presentado, pues nosotros votamos a favor en la mesa de la propuesta que se hizo. El consenso en el que está el PP, en el que está el Partido Socialista, porque su representante en la mesa votó a favor, y que está, supongo que el PNV y Democracia y Libertad, que estarán de acuerdo también en estar donde están, y nosotros también votamos a favor, pues supongo que esos detalles se fraguaron en otro ámbito en el que nosotros no estábamos. Pero insisto, lo que se estará discutiendo, supongo, es si el escaño de Pablo Iglesias tiene que estar en la tercera fila, me parece, si delante suyo tiene que estar el PNV y Democracia y Libertad, como están así todos ahí o no. Desde luego nosotros no defendimos ni abogamos porque el PNV y Democracia y Libertad estuvieran más abajo. Yo creo que de eso no somos sospechosos. Y en todo caso, pero en todo caso no creo que tampoco sea esto causa de... Por eso le quería preguntar, ¿cómo es de importante? Yo creo al ciudadano medio, ayúdenos a entender por qué hay tanto enfado. Yo creo que, bueno, el enfado, cada uno se enfada lo que quiere, pero yo creo que al ciudadano, donde nos sentemos cada uno, donde se siente cada uno, no le debe importar demasiado con las cosas que hay por arreglar en este país. Y yo creo que es un escándalo entre diputados, políticos y periodistas que lo que puede llegar a la calle, ¿no? Pienso, mi opinión. Cambiemos de asunto. Dígame si la afirmación que le voy a hacer a continuación es demasiado descabellada. Albert Rivera podría ser presidente. Yo creo que es bastante descabellada, sí. Bueno, nosotros no nos lo planteamos y no lo vemos lógico. Sabemos lo que somos la cuarta fuerza política en el Congreso, tenemos un 14% de voto, y yo creo que hay 2 partidos que tienen bastante más diputados que nosotros y que han manifestado su voluntad de intentar gobernar o postularse para gobernar este país. La verdad es que solo han manifestado su voluntad, porque de momento no han intentado alcanzar los apoyos que necesitan, pero yo creo que no sería la hipótesis que plantea. Yo creo que ni nos la planteamos nosotros ni queremos que fuera lógica. Venga, una más. Le avanzaba yo al inicio de la conversación que en tanto que diputado de Ciudadanos por Barcelona, pues ya que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha iniciado ronda de contactos, y lo ha iniciado por la líder de la oposición, que no es otra que Inés Arrimadas, de Ciutadans, pues cuéntenos qué espera de la legislatura que acaba de empezar también en Cataluña. Pues va a ser muy complicada. Hay una mayoría claramente separatista. Yo creo que además el cambio de líder, digamos, o de la figura del presidente de la Generalitat no mejora las cosas, en todo caso las empeora. Creo que es
el presidente que las CUP querían. Las CUP, recuerdo, un partido separatista, antisistema, que tiene el 8% del voto en Cataluña, ha acabado decidiendo quién va a gobernar en Cataluña, y esa es una situación a la que el señor Mas nos abocó. El señor Mas fracasó en las últimas elecciones autonómicas en septiembre, la planteó como un plebiscito y lo perdió, y tenía dos opciones: o echarse en manos de las CUP o admitir el fracaso y volver a convocar elecciones. Ha decidido echarse en manos de las CUP y yo creo que eso empeora la situación, y habrá que ver por dónde van y cómo evolucionan, pero más tarde o más temprano yo creo que va a haber un choque con la legalidad democrática española. Y es Cataluña la cuestión de fondo que está detrás de casi todas las conversaciones que hay para formar gobierno a nivel nacional. Bueno, yo creo que es uno de los temas importantes. No es el único. Tenemos obviamente una situación económica donde hay mucha gente sufriendo, una situación muy complicada, donde mucha gente lo está pasando mal, y yo creo que eso debe estar pues en la mente de todos, pero obviamente el reto separatista en Cataluña yo creo que también es uno de los aspectos fundamentales. Abrimos ya ronda con los analistas. Esther Esteban quiere formular preguntas. Sí, yo dos cuestiones. ¿Qué escenario se plantea en el caso de que finalmente se conformara una mayoría de izquierdas sin ustedes? O sea, que PSOE, Podemos y otros muchos se unieran para formar un gobierno, si en el Senado el PP tiene mayoría y por lo tanto capacidad de bloqueo. ¿A qué escenario nos enfrentamos? ¿A unas elecciones anticipadas? ¿A una legislatura corta donde leyes fundamentales no se van a poder resolver? Eso por un lado. Cuando le ha preguntado Sergio si ve a Albert Rivera presidente, usted ha dicho no, con una rotundidad propia de hace algún tiempo, pero impropia a día de hoy. Se lo voy a intentar argumentar, y ahí quiero que en cualquier otro país de Europa, ante una tesitura de estas características, quien ha sido la cuarta fuerza, son ustedes, la cuarta fuerza, podría perfectamente, siendo el líder más valorado, su jefe de filas, gobernar, porque aquí no. Bueno, yo creo que pasar, como he dicho antes, como comentábamos antes, pasar en un mes de la España cainita de los bandos a ser Dinamarca, yo creo que eso es demasiado precipitado. No sé si estamos aún preparados para eso. Yo creo que hay dos partidos que han obtenido pues más votos que nosotros, más diputados, y que tienen que intentar asumir esas responsabilidades, y nosotros vamos a intentar colaborar para que las puedan asumir, y hemos abierto vías de diálogo y hemos dicho que estamos dispuestos, así para desbloquear la situación hace falta que nos abstengamos en alguna de las votaciones con alguno de los dos partidos y se llegan a unos mínimos acuerdos, lo haremos, y ponemos toda nuestra voluntad para desbloquear la situación, pero con los partidos mayoritarios, como siempre ha pasado en España, algunos de los dos partidos mayoritarios asumiendo esas responsabilidades. Yo creo que igual es que nosotros también somos poco daneses aún, pero no nos planteamos esa salida a día de hoy. España es un país pendular. Sí, por eso. Somos expertos en pasar del blanco al negro y del todo al nada. nada. La otra pregunta que le hacía, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos si finalmente hay un gobierno de izquierdas con un Senado de derechas? Y bueno, el matiz que yo le querría introducir, si puedo, es mucha gente dice que a ustedes no les conviene hacer elecciones porque por un voto útil su voto iría a parar al Partido Popular. Bueno, dos cuestiones. Yo respecto a la última tengo mis dudas, no seré muy objetivo seguramente, pero yo tengo mis dudas al respecto. Las encuestas que están saliendo demuestran un escenario bastante estable. Puede haber 4 escaños arriba, 4 escaños abajo de algún partido, unas dan que suben unos, otros dan que suben otros, pero yo creo que no va a cambiar, no cambiaría mucho en caso de que hubiera elecciones. Yo creo que a quien no le convienen las elecciones es a España. Yo creo que estamos en una nueva época, que después de las últimas elecciones entramos en una nueva fase en la que no va a haber grandes mayorías y estamos obligados a que haya acuerdos para que pueda haber gobernabilidad. Y el que hubiera nuevas elecciones sería el fracaso de los políticos a la hora de alcanzar esos acuerdos. Y yo creo que sería un mal mensaje a los ciudadanos. A mí, desde luego, unas nuevas elecciones no me preocupan por mi partido, que yo creo que incluso podría crecer, pero creo que sería un mal mensaje y una mala noticia para los españoles. Carmelo. Don José Manuel, yo voy a abundar en esa mala perspectiva que anunciaban tendría Ciudadanos si se repetían las elecciones, si se producía una nueva cita electoral.
y que se daba por hecho al entender que, pues, que el pez grande se iría a comer al chico, como ocurre en las segundas vueltas, por entendernos. Sin embargo, es verdad que Metroscopia sacaba una encuesta en la cual precisamente Ciudadanos lo que hacía era crecer. Crecía 2 o 3 puntos. Era el único que crecía de forma destacada. Que atribuían los sociólogos precisamente al papel que había jugado Albert Rivera en esa mediación en la mesa del Parlamento. Y digamos que se había colocado una medalla que era la única que brillaba en el panorama político tan confuso que teníamos. Entonces, mi pregunta es si han encontrado ustedes en el papel de la mediación, en el papel de mediadores, que ahora mismo se puede volver a plantear en este confuso asunto, un filón, digamos, de prestigio electoral, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que es el papel que nos toca también un partido que se reclama como partido de centro, ¿no? Al final, en toda Europa pues se producen esas circunstancias, ¿no? Hay partidos que a veces son mayoritarios, a veces no, y luego hay partidos de centro que a veces también son mayoritarios del centro, pero que otras veces no lo son, y se buscan desde esa posición centrada los equilibrios, hablando con unos o con otros. Pero volviendo un momento al tema de las encuestas, se hacía un análisis, sobre todo antes de que empezaran a aparecer las encuestas, que parece que indican lo contrario, se hacía un análisis del voto útil, y como si eso fuera a ser una segunda vuelta inmediata, y el voto útil pues fuera a ir directamente a los 2 partidos mayoritarios. Pero yo creo que se olvidaba de ese análisis el proceso que hay entre unas elecciones y otras, y el tiempo que transcurre entre unas y otras, que no es como una primera y segunda vuelta. Y luego el proceso. En ese fracaso que yo comentaba antes, que sería esas nuevas elecciones, yo creo que el análisis no es tan simplista como hablar solo del voto útil, sino que yo tengo la sensación de que los ciudadanos valorarían quién es más responsable de ese fracaso, quién no ha sido capaz de leer la nueva etapa, quién no ha sido capaz de llegar a acuerdos, quién no ha sido capaz de impulsar esas nuevas mayorías. Y eso yo creo que puede pasar factura al final pues a los partidos mayoritarios, que son los que tienen esa responsabilidad, y que yo creo que son los que no están sabiendo leer la nueva etapa. Sí, ¿Me permite, José Luis? Sí, cómo no. Solamente un segundo, porque se venía rumoreando en los últimos días disculpa, se venía rumoreando que Felipe González iba a aparecer en algún medio. Lo ha hecho. Hay una entrevista que mañana publica el diario El País, de la que ya tengo un avance, un extracto con algunas de las cosas que dice. Titula el diario El País, de momento, con la siguiente frase que les voy a decir a continuación y que voy a someter ya a la opinión de nuestro invitado. Dice Felipe González, que es por donde abre la entrevista: ni el Partido Popular ni el PSOE deberían impedir que el otro gobierne. Parece una postura aséptica y de gran estadista. De momento es solamente un avance de una entrevista en la que se recogen 18 frases. De las que me ha dado tiempo a subrayar, voy a poner en la mesa también otras 3 frases que me han llamado la atención. Por un lado dice, recuerdo, Felipe González, entrevista al diario El País, dice: quiero que España tenga gobierno, yo prefiero que sea un gobierno progresista y reformista. Pero añade en otra frase, dice: analizando la representación parlamentaria, no creo que exista una mayoría progresista y reformista, que sería la opción que yo preferiría. Esa por un lado me ha llamado la atención. Y otras 2, una que afecta al Partido Popular y otra que afecta al Partido Socialista. Dice Felipe González: el Partido Popular no ha leído el resultado como es, una derrota, no solo por perder 60 diputados, sino por su rechazo en el Parlamento. Y añade: la lectura errónea también afecta al Partido Socialista, que ha sufrido una derrota clara y debería haber considerado la voluntad de los ciudadanos. Varias perlas. Sí, sí. Pues le pido una primera valoración sobre lo que dice Felipe González, que él preferiría un gobierno reformista y progresista, pero que la lectura de los datos le hace ver que no hay una representación en el Congreso ni progresista ni reformista. Yo iría sobre todo al titular que comentabas, de que ninguno de los 2 partidos debería evitar que se conforme un gobierno. Entonces yo creo que eso abunda un poco en la idea que estábamos aquí, que estaba yo planteando, de que al final, dentro de ese ámbito de centralidad en el que hay algunas ideas comunes, pues se debería llegar a algún tipo de acuerdo o algún tipo de complicidad que permitiera desatascar la situación. Eso, pues hay diferentes combinaciones, diferentes abstenciones que podrían posibilitar eso, y yo creo que un poco el titular iría en esa línea. Y luego lo de la nueva etapa,
y la derrota de los dos partidos grandes, yo creo, no sé si calificarlo de derrota, pero por lo menos el desgaste o la bajada que han tenido, yo creo que es clara. El bipartidismo no murió en estas elecciones, siguen siendo los dos partidos mayoritarios, pero hombre, si un partido pierde 60 escaños y el otro saca los peores resultados de su historia, pues yo creo que eso también se debe de tomar nota y darse cuenta de lo que hablábamos, ¿no? De que se inicia una nueva etapa y en la que si no se tiene generosidad, si no se va a hablar con el otro, si no se llegan a acuerdos, pues yo creo que es que no se está sabiendo leer la voluntad de los españoles. Bueno, ahí veis ya en el diario El País, en elpaís.es, esa información que estamos refiriendo y que luego Pepe Herbás nos acercará con las portadas de mañana, porque viene muy destacado obviamente en la portada del País. Se llevaba días especulando sobre lo que diría justo antes del Comité Federal del próximo sábado del Partido Socialista, al que estamos todos muy pendientes. Pues eso es lo que dice Felipe González, que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista deberían impedir que el otro gobierne. Es una de las frases que dice, pero hay muchas más. Luego, si a tiempo, que lo habrá, con Pepe Herbás en las portadas lo analizamos. José Luis, ahora sí, seguimos en conversación. Antes hablamos de que esta situación parece interesante para la prensa, para los periodistas y tal, y es muy emocionante y tal, pero yo creo que la sociedad española está con otro ritmo y con otros análisis. Incluso yo creo que empiezan a salir de que tenemos una clase política mediocre y muy egoísta e incapaz de llegar a pactos. El hecho de que no se siente Sánchez con Rajoy, que no quieran hablar y cosas de estas. Todo esto me parece que es grave, que la sociedad lo percibe como que estos políticos, ¿qué están haciendo? Si les hemos votado para que se entiendan, para que se sienten y tal, y parece que no. Pero ustedes también han hablado, Juan Carlos Girauta y Albert Rivera han dicho, por ejemplo, que el problema no es el PP, que el problema es Mariano Rajoy en ese tema. Es decir, aquí es cuestión ya de más que de programas, es de líderes. O sea, los egos políticos de los líderes son los que dificultan que haya acuerdos. Es decir, más que programas, que sería lo suyo, ¿no? Vamos a este proyecto, queremos hacer esto, tenemos entendimiento con estos y los votos suficientes. Porque este país está pendiente de grandes reformas, constitución y tal, y no se puede hacer de cualquier manera. Insisto en la pregunta, ¿el problema es de ego político de los líderes? Bueno, el problema de momento es de dos líderes que no están sabiendo leer el resultado de las urnas y no están buscando apoyos necesarios para tener una mayoría, y solo pueden buscar esos apoyos desde el diálogo y el acuerdo. Yo creo, efectivamente, yo no me atrevería a hacer análisis de si es por egos o no es por egos, pero que hay cierta incapacidad hasta el día de hoy, por lo menos, tanto en Mariano Rajoy, que yo creo que ha tirado la toalla, incluso le ha dicho al rey que no quiere ser candidato, como en Pedro Sánchez, que tampoco ha iniciado ningún diálogo que le permita sumar una mayoría. Pues hay una incapacidad de leer esa nueva... ¿Pero ustedes han vetado a Rajoy o no? Para que me quede claro. No, nosotros no hemos dicho que no vamos a vetar al líder de ningún otro partido político. Lo que sí decimos es que una de las cosas que vamos a poner encima de la mesa en esta etapa de diálogo es un pacto y unas medidas contra la corrupción que nosotros creemos que son necesarias para recuperar la confianza de los ciudadanos, y no vemos, la verdad, a Rajoy siendo el abanderado de la lucha contra la corrupción, con todo lo que lleva, no por sus propios hechos, porque no está imputado en ningún caso, pero como dirigente durante todos estos años de un partido al que le están saliendo casos de corrupción cada día. Y última pregunta. Sí. Si realmente el problema fuera de gobernabilidad, probablemente los españoles habrían seguido votando al PSOE y al PP. Si hubiera un problema de gobernabilidad. El problema de la aparición de nuevos partidos, o lo que hace el electorado, en mi opinión, es apostar por una regeneración. Sí. Entonces, la clase política está liada a ver si podemos gobernar, pero da igual si gobierna. Bueno, aquí el tema importante es que se gobierne. Pues yo estoy en absoluto desacuerdo. Luego, si puedo hablar de Felipe González. Luego podrás. Más adelante, pero el diagnóstico creo que es equivocadísimo. Entonces, podría darse el escenario de que ustedes llegaran a un acuerdo estupendo, aparentemente, y que la población dijera, pues para esto, la verdad es que yo voté un cambio, porque si no me habría quedado como estuviera. Y si eso no se produce, ustedes tienen un riesgo, y todos tenemos un riesgo, que el único que queda identificando un cambio de verdad se llama Podemos, partido al que yo, evidentemente, auguro toda suerte, pero que creo que en estos momentos no es bueno para España que gobierne. Pero esto puede pasar, y yo creo que ustedes no son equidistantes. Ustedes están haciendo, por una parte, pasando una página ahí como con la corrupción del PP, bueno, esto no afecta demasiado, sí es muy malo Rajoy y tal, pero en realidad, ¿por qué vamos a poner este tema para negociar como... Es que
es que es un tema gravísimo. Pero hay un segundo, y ahí va la pregunta, un segundo tema. ¿Ustedes cómo no hacen que el presidente de gobierno de España en funciones comparezca y se someta a la investidura? ¿Ustedes no les parece eso? Y entonces ustedes dicen, soy equidistante, yo aquí, yo allá. Pero hombre, yo creo que sí que es un momento en el que ustedes pueden, y en mi opinión, deben presionar al presidente de gobierno para que vaya a las Cortes y empiece la cosa a rodar, porque si no nos vamos a enterar qué quieren ustedes, ni qué quiere Pedro Sánchez, ni qué quiere Podemos, porque es que no vamos a tener ocasión de verlo en el Congreso de los Diputados. ¿Ustedes van a presionar a Rajoy para que vaya? No, pero voy por la primera pregunta. La frustración si no hay cambios, yo creo que es un hecho. Y precisamente cuando nosotros creemos que tenemos que estar en una mesa de diálogo es para presentar nuestra batería de reformas y de medidas contra la corrupción. Si aquí se hace un gobierno otra vez en el que no hay reformas, en el que no hay una agenda de transformaciones tasada con fechas y para España y para sus instituciones, pues obviamente esto será que los ciudadanos se sientan totalmente defraudados y por eso nosotros lo que llevaremos cuando haya algún espacio donde llevar esas propuestas, cuando se abran espacios de diálogos tanto con PP como con PSOE, será esa agenda reformista que Ciudadanos ha defendido en las elecciones, que lleva en su programa electoral y que también llevará a sus posibles pactos si es que se producen. Segundo, quien decide quién va al Congreso a defender la investidura es el rey. Ese que lo tiene que notificar directamente al presidente de las Cortes. Y nosotros hemos criticado, y yo personalmente he criticado y he afeado la conducta tanto de Rajoy como de Pedro Sánchez en este espectáculo que han dado, como ves tú, no, que ya voy yo, no, que no voy. ¿Pero le toca al presidente de gobierno o no? Le toca, da igual uno que el otro. Le toca al rey. No, pero, le toca al rey ¿usted tomar cree que tiene que ir? O sea, que es igual de criticable que el presidente de gobierno no vaya en investidura, que el señor de la oposición yo creo no vaya. Es igual. Que no es criticable, es que Rajoy, y lo he dicho en este programa, con esa actitud, aunque eso solo ha sido el colofón, ha tirado la toalla. Ha tirado la toalla, no va a ser presidente del gobierno, ha tirado la toalla, se ha rendido. Rajoy se ha rendido, pero es que no se rindió el viernes no queriendo ir a las Cortes, se rindió desde el día siguiente a las elecciones no buscando apoyos suficientes para gobernar. Rajoy se ha rendido, Rajoy no va a gobernar porque ha tirado la toalla. Es que no hace falta que vaya a las Cortes, porque si no tiene apoyos el rey no le va a decir que vaya. Y por lo tanto nosotros no le vamos a presionar para que vaya. Si no va a las Cortes, pues nunca será presidente del gobierno. Rajoy se ha rendido y no va a ser presidente del gobierno de España. Vamos a ver qué dice la prensa de nuestro invitado, vamos a ver qué dice la prensa de Ciudadanos. Pepe Herbás, buenas noches. Buenas noches. Como siempre le pedimos a Pepe que revise qué es lo que ha contado los últimos días la prensa de nuestro invitado, en este caso de José Manuel Villegas, también de Ciudadanos. ¿Qué has encontrado? Pues la gran mayoría de los medios le presentan como formando parte del núcleo central de la dirección del partido que ha establecido en Madrid Albert Rivera, trayéndose a una parte de las personas que forman parte del partido desde Barcelona desde los inicios. Respecto a la formación del gobierno no se descarta nada. Hay muchas sugerencias al papel que podría jugar Albert Rivera, incluso que pudiera ser designado por el rey, y frente a quienes, ya lo acaba de decir aquí en respuesta a la última pregunta, frente a quienes consideran que el monarca solo tiene un papel de mediador, ellos defienden que el papel del monarca es clave en la designación de quien vaya a ser votado como presidente del gobierno. También hay alguna referencia a discrepancias de cómo ha presentado alguna de sus cuentas y le comparan con la situación de Monedero. Según El Mundo, Pedro Sánchez no convence a Rivera para que Ciudadanos vote a favor de un gobierno del PSOE. Rivera se ofrece al rey para desencallar la guerra fría PP-PSOE. Ciudadanos no descarta que el rey pueda proponer a Rivera para la presidencia, pero según Villegas no les parecería lógico ni normal. El Español dice que Ciudadanos cierra a Sánchez la última puerta para poder formar gobierno. El equipo de Rivera no se mueve ni un ápice de su discurso. Votará no a un ejecutivo de PP o de PSOE. La mano derecha de Rivera cree que los dos partidos mayoritarios se equivocan y pide a sus mandatarios que se tomen la situación con la seriedad que merece. No han estado a la altura, han utilizado un proceso muy serio que implica a la Casa Real, como es la búsqueda de un candidato para una investidura solo para defender sus intereses. Antonio Losada, en el diario.es, escribe que Rivera lava más blanco. El líder de Ciudadanos afronta un dilema peliagudo.
Sabe que si permite un gobierno donde figure Podemos, se multiplican las probabilidades de que Pablo Iglesias le acabe ocupando un amplio espacio en la izquierda de su base electoral. Pero si permite en solitario un ejecutivo del Partido Popular, se multiplican las posibilidades de que Rajoy le haga un David Cameron y lo fagocite como al pobre Nick Clegg. El País, hablando de las elecciones, titularon que Ciudadanos reconoce errores estratégicos en la campaña del 20D. La ejecutiva del partido admite que Rivera hizo una propuesta casi de presidente en vez de aspirante. Faltaron críticas al resto de partidos y le penalizó la falta de estructura territorial. Insiste en ello ABC al hablar del harakiri de Rivera. Ciudadanos reconoce errores en la planificación de la campaña, asume errores de comunicación y estratégico al planear una campaña muy institucional y poco beligerante. Fue la campaña más de un presidente que de un aspirante, reconoció Villegas. El jefe de la campaña y mano derecha de Rivera vino a presentar una enmienda casi a la totalidad de la campaña que él mismo ha dirigido, en una escenificación autocrítica inédita. El Plural recogió destacado a finales de año que la mano derecha de Rivera se hizo un monedero. Cobró de Ciudadanos 72.100 euros a través de una sociedad interpuesta para pagar menos Hacienda. Apostilla El Plural. Rivera quería saber qué hacía Monedero con sus impuestos. Monedero, tras el escándalo, hizo una declaración complementaria y regularizó su situación. ¿Estará dispuesto a hacer lo mismo Villegas?, se preguntaba El Plural. Respondía Rivera en Infolibre. Lo de Villegas y Monedero es justo lo contrario. Rivera sale en defensa de su mano derecha después de que Infolibre desvelara que usó una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos por los trabajos de asesoría que realizó para Ciudadanos. Pero este diario insistía que lo cierto es que Villegas, al igual que Monedero, tampoco declaró como renta personal la operación vinculada realizada con una empresa de la que era socio y administrador. Pues eso es lo que ha contado Pepe en la prensa. Imagino que habrá algo que añadir, subrayar, matizar o desmentir. No, bueno, que todo el tema de la empresa yo creo que quedó aclarado y obviamente no hay que hacer ninguna complementaria porque todo está bien hecho. Se facturó, yo tengo un despacho profesional que existía antes de entrar en política, que existió después. No es una empresa como la del señor Monedero, que la creó a posteriori de hacer un servicio solamente para tener un cobro por ahí. Era una empresa que existía y que prestó sus servicios y que cobró por ellos. Y desde el momento, como dicen los estatutos del partido, en que se es cargo público, en Ciudadanos pues se deja de tener cualquier otra retribución por parte del partido. Eso ya quedó aclarado en su momento. Lo que pasa en Internet es que las cosas pues quedan ahí para siempre, ¿no? José Manuel Villegas, vicepresidente de Ciudadanos, diputado por Barcelona, pues muchas gracias por haber venido a trasnochar con nosotros, un placer. Muchas gracias a vosotros y a todos los componentes de la mesa. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.